quedaban claras las características de esta época a la que le vamos a llamar madurez. En el caso de la obra de Mies van der Rohe, que es el periodo que va a partir del año 33 al año 67, que es el año de la última o de las últimas obras, recordando que Mies murió en el 69. La, Esas características tienen, además, coinciden en parte con la salida o con la migración de Mies a los Estados Unidos a propósito de su condición política en su natal Alemania por representar de alguna forma una, una, una posición contraria al régimen nazi que se imponía en esa época. Recordarán, les decía, que Mies fue justamente el último director de la escuela de la Bauhaus en Dessau y fue el encargado del cierre de la escuela y en parte también el viaje a los Estados Unidos tenía que ver con eso, ¿no? Con migrar no solamente con su trabajo profesional, sino también con la posibilidad de crear una nueva escuela de diseño y arquitectura en los Estados Unidos, eh, cuya, cuyo propósito, digamos, se va a cumplir a propósito del proyecto del ITT, del Instituto Tecnológico de Illinois en Chicago, del cual obviamente ya les había dicho, él se hizo cargo, y que además también fundaría una escuela de arquitectura en el mismo campus a la cual Mies estaría vinculado. Dicho esto, hay ciertas características que las voy a enumerar y que las vamos a ver seguramente con las imágenes de una forma más clara. Ese cambio desde la simetría informal a la monumentalidad simétrica. Cuando hablamos de simetría informal, estamos hablando de todas estas volumetrías o espacialidades que están ligadas a este acomodo muy neoplasticista, ¿no? Y cuando hablamos de monumentalidad simétrica, es esta tendencia que tiene el Mies a trabajar el famoso volumen unitario. Les había también comentado que todo este periodo, más allá de que siempre estuvo muy consciente de la realidad constructiva, sobre todo aquel discurso relacionado con la veracidad, ¿no? Con la significación de los hechos alrededor de la verdad y este carácter casi moral de la construcción. En todo caso, los nuevos desarrollos tecnológicos de los que estaría de alguna forma expuesto en los Estados Unidos implicaron que él genere un método de diseño basado en la definición técnica del edificio y que a su vez es rigurosa y racionalizada, ¿no? Esto se expresaba en esta frase, la voluntad de la época expresada espacialmente como definición de arquitectura. Eh, el- los clientes, si bien les dije, son diversos, en todo caso comienza a tener cierta primacía la presencia de los clientes institucionales en los Estados Unidos especialmente. Lo que les había dicho, la tecnología como manifestación cultural del hombre moderno y esta evolución en donde se concilian dos sistemas aparentemente opuestos. La herencia clásica, eh, a la que Mies se aproxima mediante el sistema de pórticos y el esqueleto, digamos, ¿no? Y esa suerte de enaltación del sistema esqueletal o los, las columnas, las vigas y la losa, ese sistema que recuerda muchísimo a la organización que él había aprendido, y eso ya lo habíamos visto en algún momento cuando hablábamos de otros arquitectos, especialmente Le Corbusier, y una tendencia a la desmaterialización para poder lograr eh, esa expresión del esqueleto portante, ¿no? Y entonces hay mucho uso de cristal, de vidrio,
para dar paso a mostrar la estructura ordenada y racional del edificio. Y por otro lado, esa corporeidad que la arquitectura exige, que se va a trabajar a través de lo que se puede denominar el núcleo de sostén, los núcleos centrales que se vuelven pesados, que se vuelven mucho más presentes a nivel de la arquitectura, justamente porque la transparencia permite que esos núcleos se hagan muy visibles. Finalmente se va consolidando la idea del arquetipo propio miesiano, que tiene que ver con el volumen unitario, con la caja. Y la materialización de esta idea del casi nada, que entiéndase como minimalismo desde un punto de vista al menos yo lo veo como un tanto equivocado y simplista, porque ponerle un nombre a eso es un poco difícil, sin embargo se lo dice así. Básicamente porque comienzan a aparecer una serie de manifestaciones o dichos del propio Mies que se van a hacer muy famosos, como el less is more, que significa menos es más, o el famoso Dios está en los detalles, ¿no? Todas estas citas, estas palabras dichas por el mismo Mies van dejando en claro cuál es de alguna forma la posición a la que él va llegando hacia el final de su carrera. Bueno, dicho esto, quiero ir mostrándoles algunas de estas imágenes que ya habíamos visto, el caso del concurso para el Reichsbank en Berlín, el último proyecto que realizaría en Alemania antes de su salida en los Estados Unidos, que fue motivo de un concurso que naturalmente no se hizo y que obviamente por la realidad de la política que se hacía a ese momento en Alemania iba a ser muy difícil, pero que ya comienza a dejar claro esta intención de Mies de trabajar con los volúmenes unitarios, ¿no? Con estos elementos muy suprematistas, muy ligados a esa visión eh, que tenían los artistas soviéticos de la época y que giraba alrededor de la utilización de los volúmenes platónicos o euclidianos más puros, de la forma más limpia, una suerte de expresión hiperpulida, que además es típica del pensamiento humano moderno y del pensamiento maquínico sobre todo, ¿no? La idea de la máquina. Y yo en esto les hacía notar que hay ciertas coincidencias, especialmente con Le Corbusier, quien también estaba muy claro en la utilización de estos volúmenes abstractos en la misma época. Recuerden ustedes que las casas blancas puristas de Le Corbusier se resuelven hacia los años, en la segunda mitad de la década de los 20, más o menos coincidiendo con el mismo Mies, y obviamente en medio de todo esto está el proyecto eh, que hicieron, que se le encargó a Mies y en Stuttgart, ¿no? Aquel conjunto de casas en el que también participó Le Corbusier, ¿sí? Habíamos visto ya un poco esta primera imagen que es el esquema inicial del campus del ITT, que lo hace para el año 39, en el que podemos ver algunas influencias de estas que yo les había dicho, pero también y sobre todo algunas ideas teóricas y proyectuales muy propias de Mies van der Rohe. Primero, podemos ver estas cajas, ¿no? Estos paralelepípedos, todos los volúmenes, con excepción de por aquí unos dos auditorios que salen como anexos a los edificios y un auditorio central que aparece aquí dentro de este gran volumen que es uno de los edificios principales, digamos, del campus.
El resto son edificios como paralelepípedos, ¿no? Cajas ortogonales muy abstractas, eh, muy euclidianas, ¿no? Pero también vemos cuestiones como una intención de que estas cajas estén elevadas del piso, como sobre pilotes, cosa que ya la había trabajado en su momento también Le Corbusier, pero que en el caso de Mies lo que pretende ya no es tanto esa idea de continuidad del espacio público que es la que le movía a Le Corbusier. En el caso de Mies, si bien es cierto, esto también era una premisa que era válida y que él le daba su valor, en todo caso, más bien parece ser que lo que buscaba Mies es una suerte de expresión de la levedad de la arquitectura, como que quería mostrar estos edificios que se elevan del suelo, que flotan un poco sobre el suelo, y eso está relacionado con justamente estas ideas prácticamente filosóficas que él viene manejando en esta época. Y claro, la idea fue madurando y fueron apareciendo los edificios. El primero que se construye es el edificio de investigación en materiales y metales. Tal vez está mal que diga el primero, de los primeros, ¿no? Que hubo varias, son varios edificios y se fueron haciendo muchos de manera, este, fueron construidos al mismo tiempo, sino que se iban inaugurando en diferentes momentos. Pero de este primer grupo de edificios que se inauguró, quería mostrarles de este, el de investigación de minerales y metales, porque de alguna forma acerca a ciertas referencias que el mismo Mies tenía y que son importantes para poder entender su obra. La una, y la que es más obvia en este edificio, es la referencia al edificio de la Bauhaus en Dessau, ¿sí? Obra de Walter Gropius, y que también está muy relacionado con la fábrica Fagus del mismo Gropius, y si uno toma en cuenta también con la fábrica de la AEG de Peter Behrens. Obviamente los dos fueron conocidos de Mies, cercanos colaboradores. Y claro, la presencia de, por ejemplo, la gran pantalla de cristal para iluminar el edificio es típica de toda la arquitectura neoobjetivista alemana, de la cual especialmente Gropius y Hans Meyer son autores importantes. La presencia del ladrillo otra vez nos retrae, si ustedes quieren, a aquella época iniciática del mismo Mies, en la que muchos de los edificios, especialmente casas, se resolvían con ese material. Pero también hay que destacar el uso y cómo se fue acomodando Mies a las tecnologías que existían o que estaban disponibles en los Estados Unidos. En este caso, la presencia de las vigas de perfil I y perfil H, que se pueden ver claramente, aparecen así como estas estructuras negras y son las que encierran los muros de ladrillo. Y claro, todos estos edificios aparecen en los esquemas, en los múltiples dibujos del proyecto de Mies, todo el tiempo tratando de expresar ciertas características específicas de la arquitectura, ¿no? Arriba podemos ver un conjunto que está en el que él trata de mostrar el edificio de administrativo y el edificio de bibliotecas. Y ustedes fíjense, es prácticamente un elemento súper horizontal de cristal, eh, muy diáfano y que casi que desaparece en el espacio. Y este entra a su vez
en una suerte de contraste con unos elementos y unos edificios más pesados, que se pueden ver abajo también en la otra perspectiva, en el que pueden ustedes ver esa reinterpretación de la arquitectura clásica alemana, ¿no? Un peristilo, una muestra clara de una estructura conformada por postes, eh, vigas y losas en las que jamás se oculta la presencia de la estructura. Y eso es claramente una, un llamado de la arquitectura clásica europea de manera general y que se va mostrando, que se va adaptando dentro de estas grandes cajas muy horizontales, muy pegadas al suelo, ¿no? Es decir, muy, muy topodependientes, podríamos decir. Y claro, también quería mostrarles un poco la evolución de la arquitectura ya en el proyecto, ¿no? En este caso, la capilla del ITT, que es una buena muestra de cómo finalmente se llegó a construir el edificio. Es buena muestra porque las fotografías, el edificio es lo suficientemente pequeño como para que a través de la fotografía nos demos cuenta de la calidad de la elaboración del edificio. Fíjense ustedes, hay mucho eh, empeño en cómo se ha puesto el tendido de ladrillo, que además es un tendido muy especial, eh, no es el armado de la pared a soga, ¿no? A soga y tizón, sino más bien es un armado que crea un muro muy gordo, muy grueso. Es un muro de doble hilada de ladrillos, que obviamente es así porque es un muro portante. Y entonces se generan una suerte de dos grapas, ¿no? De dos Cs, si viéramos en planta, en la que estos muros que además definen el volumen en lo más largo, se acomodan con un gran ventanal de doble altura, muy limpio, hecho en metal, y hasta ahí. La losa no es otra cosa que la estructura de acero que conforme el anillo de amarre de las paredes de ladrillo y una losa por encima. Entonces es un sistema engañosamente simple, hay que decirlo, porque en realidad llegar a este nivel de calidad es muy difícil, es incluso, si ustedes quieren, un poco costoso. Esta característica de una arquitectura tan pulida, tan bien acabada y llevada a tal nivel de detalle, no es extraña a mí es. Acuérdense que lo vimos en la casa Tugendhat, lo vimos en el pabellón alemán, ¿sí? De Barcelona. Y entonces simplemente es retomar, si ustedes quieren, o darle continuidad a esa preocupación por la calidad técnica resuelta en el detalle de la arquitectura. Después comienzan a aparecer también eh, algunos edificios ya más importantes, ¿no? Ese es el caso de estas dos torres, que son torres de departamentos que están frente a la gran avenida que bordea el lago Michigan en Chicago, ¿no? Se llama Lakeshore Drive, la avenida, y le dieron ese nombre al edificio, o sea, se llama 840 y 760, me parece, de Lakeshore Drive, el proyecto, y ya comienzan a aparecer estos volúmenes unitarios, masivos, de grandes dimensiones, pero muy limpios y resueltos como prácticamente un paralelepípedo abstracto en medio de un paisaje urbano. Esto
es también, no solamente producto, porque ya lo habíamos visto en el Reich Bank en el año 33, pero también hay un impulso fuerte que tiene que ver con toda la dinámica económica, el poder económico que tiene Norteamérica, porque, bueno, también va a construir algunas torres de este tipo en Canadá, en Toronto. Entonces, es el músculo económico que además mueve una industria de alta tecnología en los Estados Unidos, igual que sigue siendo ahora, tal vez un poco más notorio en esa época, en todo el siglo XX en Estados Unidos y en Canadá. Obviamente hay mucho dinero y hay un gran desarrollo tecnológico, y lo que hace Mies es aprovechar esa, esas tecnologías para ir de alguna forma progresando la idea de estos grandes volúmenes en el paisaje. Me dan 3 segundos, por favor, chicos. Perdón, chicos. Bueno, entonces, les hablaba de este conjunto, Lakeshore Drive del año 48, en donde les decía ya se pueden ver algunas de las características a las que Mies tanto se empeñaba en llegar, ¿no? Sobre todo esta idea de la piel de vidrio, que es tan característica de la arquitectura de Mies. No es necesariamente que él la haya inventado, porque es un invento más bien es un sistema que lo fueron desarrollando empresas, fábricas. Ahí hay que destacar el papel del arquitecto norteamericano Philip Johnson, que fue colaborador del propio Mies en algunos proyectos de este justo tipo. Y además hay que señalar que Philip Johnson es heredero de una de las familias más poderosas de los Estados Unidos, justamente la dueña de Alcoa, que es la empresa de aluminio más importante de los Estados Unidos, al menos en esa época. Y entonces, claro, el tratar de cerca con algunos de estos personajes que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder,
y que además le pueden acercar a estas tecnologías, le permiten materializar estas ideas que Mies tenía, acuérdense ustedes, desde el edificio de la calle Friedrich, ¿no? Que es un proyecto de los años 20, un Mies muy joven todavía, y claro, él tenía la idea de este edificio cubierto solamente con una membrana de cristal. Además, hay un antecedente teórico que es importante también mencionarlo en el caso de Mies, y es todo el estudio sobre tectónica material que hiciera Gottfried Semper en aquella época, en la que él hablaba justamente de estas características que pueden llegar a tener los edificios o la obra arquitectónica a partir de la comprensión filosófica de cómo se materializa. Y entonces Semper habla de el tejido, ¿no? De la arquitectura de mallas, de la arquitectura resuelta a partir de una malla que de alguna forma es heredera de los sistemas de cestería, ¿no? De hacer cestas, de hacer canastos, que es tan típico de la arquitectura, especialmente en el lejano oriente, ¿no? En la China, en el Japón, pero que también, hay que decirlo, es parte de las tradiciones de la arquitectura europea a través especialmente de las influencias de Medio Oriente. Entonces, hay también esa línea que de alguna forma también le resultaba muy conquistadora, muy interesante a Mies. Y claro, la idea de generar una retícula que soporte toda esa piel le acercaba cada vez más a esta famosa arquitectura de piel y huesos a la que él quería tanto arribar. Eh, el sistema estructural del edificio, como ustedes pueden notar en la imagen, son unas columnas de acero con hormigón integrado al interior, vigas de acero y losas, ¿sí? No se pueden ver en la gran masa del edificio, pero sí se hacen presentes en la parte baja del edificio. Y eso es importante y se puede notar aquí en esta planta, que a mí me parece especialmente notable porque recuerda mucho, si ustedes ven y se hacen el esfuerzo de recordar, tiene mucho que ver con el planteamiento inicial o el planteamiento que él tenía para el pabellón de Barcelona, el pabellón alemán, en donde aparecen unos puntos que son las columnas, el sistema estructural y cierta eh, importancia que le da él a la superficie, al plano de suelo, que en este caso aparece con la retícula, ¿no? Casualmente, y bueno, no es casual más bien, es importante mencionar el hecho de que el piso de Lakeshore Drive, al igual que eh, algunos otros proyectos de Mies, están resueltos con mármol travertino, ¿sí? Que es el mismo mármol que puso en el pabellón de Barcelona, que es un material muy costoso, que es un material muy fino, pero que además también es un material con una nobleza y una permanencia espectacular, ¿no? Porque mármol travertino se viene utilizando desde Grecia y Roma y siendo eh, un antiguo trabajador, tallador de piedra, él y su familia, no es raro que comience a tener cierta obsesión por mostrar ese material. Y de ahí es eso, es el plano con la presencia de las columnas y nada más, prácticamente nada más. Aquí se entiende el famoso casi nada, porque
comienza a aparecer los núcleos, que son estos elementos que aquí aparecen en blanco, y sobre todo el núcleo duro de ascensores, escaleras, que va a tomar una presencia en cambio inversa, ¿no? Mucha pesadez, casi siempre son eh, unos muros de hormigón armado que están recubiertos con materiales nobles de mucho peso, piedras, mármoles, maderas, que en un momento, como vamos a ver en otras imágenes, especialmente en la noche, cuando las luces se encienden, el vidrio se desmaterializa y estos elementos aparecen con mucha fuerza. Entonces, son cajitas prácticamente de cristal dentro de este espacio. Y como pueden ver aquí en la planta, una fuerte conexión con los jardines alrededor del edificio y obviamente con la vista del lago, ¿no? Pues fíjense ustedes, aquí se puede ver claramente, ¿no? Esta intención de Mies de que la planta baja sea súper permeable, bastante indefinida, o al menos con unos límites difusos, ¿no? Es decir, la división y la separación es más virtual que tácita, porque quedan las columnas y queda todo este enorme plano recubierto de mármol travertino que genera una suerte de plataforma lisa y limpia. Y claro, un vestíbulo resuelto con una doble altura o un poquito menos de doble altura, lo suficientemente amplia, digamos, en altura como para que al rato se sienta que el gran volumen pesado que ya se comienza a conformar por las perfilerías de soporte de las ventanas, que además tienen sus propios perfiles, se sientan más pesado. Es esta idea de levedad, de levantar el edificio y esta sensación de que flote, ¿no? Entonces hay mucho esa intención específica en la obra de Mies, en este edificio específicamente. Y claro, junto con estas invenciones y estas resoluciones de la arquitectura también vienen ciertas consecuencias que terminan siendo también eh, innovaciones en el planteamiento funcional. Y les comentaba en la clase pasada, un poco con cierta rapidez, por eso es que he vuelto a ver las imágenes. Lo que hace Mies es eh, aprovechar la presencia compacta, ciega, del núcleo central que está conformado por el ascensor y las escaleras y genera en este espacio también una suerte de área de servicios. Entonces, baños y cocinas están vinculadas a este núcleo central en donde además se queda manifiesta la circulación principal entre departamentos. ¿Sí? Esto hace que adoptemos una cosa que es muy normal y muy natural en el diseño de edificios, de departamentos en la actualidad, que es que todos los elementos duros, es decir, cocinas, baños, áreas de servicio, tuberías, ascensores y escaleras, estén hacia la parte menos favorecida de luz, ventilación y vista en los edificios y que se concentren en una sola torre de servicios. Esto también tiene mucho que ver con la optimización económica de la construcción. Que todos los baños, cocinas y áreas en donde tienes tuberías y cierta necesidad de equipamientos estén cerca, hace que haya menos recorridos de tubería y que se puedan aprovechar de mejor forma los recursos, porque hay que acordarse que aunque en Ecuador, en nuestro medio es así, pero sobre todo en los países más cercanos hacia el norte o hacia el sur del planeta,
donde las condiciones climáticas son complicadas, el tema de aire acondicionado, de calefacción, de agua fría, agua caliente y esos servicios son muy costosos, son realmente muy costosos. Se pueden llevar, a veces pueden tener costos muy importantes y una incidencia muy fuerte en el valor total de la obra y entonces optimizar la ubicación y de esa forma eh, optimizar también los materiales para todas esas instalaciones hace que el proyecto tenga mucha más viabilidad económica. Es, de hecho, un proyecto más factible. Junto con eso también está el hecho de que hacia el perímetro del edificio donde podemos ver esta ligerísima piel de cristal sostenida solamente por un subsistema que es esta red o esta retícula que sostiene las ventanas, permite tener prácticamente una pecera, ¿no? Es una caja de cristal que disfruta de las vistas, del sol y hacia esos espacios es donde se ponen justamente las áreas sociales, sala, comedor o en este caso de acá también el dormitorio con la zona de estudio. Estamos hablando de unas pequeñas suites, ¿no? Unas pequeñas suites, al menos en esta distribución. Y bueno, ahora sí llegamos a la paradigmática casa Farnsworth, que es donde nos habíamos quedado en la clase pasada. La historia de la casa Farnsworth es ciertamente polémica, ¿no? Hay muchos mitos, mucho de leyenda asociada a esta casa, que sin lugar a dudas es una de las casas más importantes del siglo XX y uno de los más claros ejemplos de lo que la arquitectura moderna trataba de hacer. Lo malo es todo el cuento que surge alrededor de la relación entre la doctora Farnsworth, que era una médica especializada en pulmones, una neumóloga muy, muy, muy importante en los Estados Unidos, una científica prácticamente, que entre otras cosas tiene una serie de patentes relacionadas con vacunas, relacionadas con tratamientos específicos para ciertas enfermedades crónicas del sistema respiratorio. O sea, es una mujer que tenía, una mujer muy inteligente y obviamente que le pertenecía a una élite científica, económica en su ciudad natal, en, en las cercanías de Chicago, digamos. Ella, de hecho, trabajó durante muchos años en el Hospital General de Chicago. Y claro, el asunto es que también terminó muy mal esa relación. Es Mies quien termina enjuiciándole a ella. Eh, es un juicio largo que demoró aproximadamente 5 años, en el que Mies también se vio enfrentado a una situación en la que él nunca se llegó a sentir muy bien, muy cómodo. Tiene mucho que ver también con la personalidad de Mies. Era un hombre muy racional, extremadamente racional, muy, muy confiado de la racionalidad y totalmente obsesionado con la arquitectura. Eh, Tal vez él le daba más importancia a la arquitectura que a los seres humanos. Yo creo que así era. Y cuando hablo de seres humanos, no solo estoy hablando de las otras personas con las que tenía contacto, sino también de él mismo. Porque aunque el juicio de la casa Farnsworth de alguna forma trataba o pretendía, eh, para mí es cobrar honorarios. Esto también quiere decir que durante prácticamente todo el tiempo de construcción, que es larguísimo, porque se hacía el cálculo de las horas de trabajo
de él y de las personas que estuvieron involucradas en el proyecto de la casa Farnsworth y era una fortuna, ¿no? Lo que la doctora Farnsworth le debía a él. Y él nunca cobró. O sea, él si cobró algún rato de honorarios profesionales, fue casi que obligado porque la señora Farnsworth, la doctora Farnsworth, quería pagarle. Pero él no estaba tanto preocupado. Entonces, cuando yo hablo de que él no le ponía la arquitectura por sobre la gente, es también poniendo la arquitectura incluso sobre él mismo, porque él tenía algunas de estas obsesiones con su propia profesión. Pero bueno, este es el cuento con la dueña de esta casa y el arquitecto. Hay por ahí los rumores de que hubo por ahí un affair romántico, ¿no? Que tuvieron alguna forma de relación. La verdad es que no hay nada comprobado de eso. Sí estuvieron muy cercanos durante el proceso de diseño de la casa y el proceso de construcción. Eh, en todo caso, no, más allá de todo este cuento de la relación, del contacto personal entre la dueña, lo que importa desde mi punto de vista es la obra como tal y lo quiero analizar. No es que no sea importante porque obviamente tiene que ver, pero el asunto es que aquí lo que prima es el edificio. Como ustedes pueden ver, es un edificio relativamente pequeño. A veces la arquitectura es un poco engañosa, pero estamos hablando de una casa que tiene en construcción algo más de 240 metros cuadrados, de lo cual la vivienda, el departamento, digamos, útil interior, es algo así como de 160 metros cuadrados. Estaba pensado siempre como una casa de campo. No era la casa en la que la señora Farnsworth iba a vivir, sino más bien es la casa en donde iba a descansar, donde quería pasar tiempo, digamos, en el campo. Y entonces es un lote enorme que está a orillas de un río, en un pequeño poblado que se llama El Plano, en Illinois. Esta, fíjense ustedes que yo en algún momento leí parte del juicio en el que, este juicio que les digo entre Mies y la señora Farnsworth, y entre la documentación que se rescató del juicio, ellos hablaban y hacían una suerte de cronología de los hechos. Obviamente hablan de cómo se conocieron, los presentaron en algún momento en la casa de a una amiga o unas amigas que tenían en común eh, la señora Farnsworth y Mies van der Rohe, y comenzó una relación, pero dicen que viajaron múltiples veces desde Chicago hasta el terreno solamente para escoger el lugar adecuado para implantar la casa. Sí, el trabajo de Mies como arquitecto, el asesoramiento de Mies como arquitecto, comenzó desde el escogitamiento del lugar para sentar la casa, buscar el lugar ideal. Y no fue cosa de un día, fueron varias visitas que hicieron juntos para recorrer el terreno y decidir en dónde implantar la casa. Entonces, fíjense que Mies, cuando aceptó, y él lo dice claramente, yo no acepté el encargo por el dinero, no, yo lo que acepté el encargo básicamente porque tenía ganas de hacer una casa de este tipo en los Estados Unidos. Bueno, pasa mucho tiempo, es un proyecto bastante extenso además se demoró mucho en construir el proyecto entre que se diseñó en varias versiones y el inicio de la construcción son algo así como 5 años.
O sea, fue además un periodo súper largo. Tanto es así que la maqueta y el proyecto de la casa Farnsworth original se presentó en una exposición que hizo el MoMA, el Museo de Arte Moderno, antes de que la casa esté construida. Y claro, cuando un arquitecto, el arquitecto Philip Johnson, que ya les había mencionado, vio el proyecto, porque Johnson es justamente el creador de la exposición, junto con otras personas en el MoMA. Cuando vio la casa, el proyecto de la casa Farnsworth, no se le ocurrió mejor idea que copiarle la idea a Mies. Y él se hizo su propia casa, la casa de descanso de fin de semana de Philip Johnson. Es una casa, una caja de cristal que está, y eso sí quedó, porque el mismo Johnson le escribió a Mies y le dijo, ¿no? Que se había inspirado en su proyecto para la casa Farnsworth para hacer la casa de cristal. Pasa el tiempo, porque la casa esa es en Connecticut. Se terminó la casa de cristal de Johnson y la señora Edith Farnsworth decide comenzar la construcción, y el presupuesto inicial lo sacan en base a la casa de Philip Johnson. Le escribe Mies a Johnson, le pregunta cuánto le costó construir, y sobre ese monto es que se inicia la construcción de la casa Farnsworth. Y bueno, pues el problema es que la casa costó bastante más de lo que estaba previsto. De ahí el descontento de la señora Farnsworth y la razón por la que no quería pagar, entre otras cosas. Le acusan mucho de que la casa no cumple con ciertos estándares con respecto al confort térmico por la presencia de los ventanales, o que ella nunca estuvo contenta con las cortinas, que son unas cortinas de una seda especial. Pero la verdad es que yo creo que muchas de esas cosas tienen más que ver con la pelea del juicio que con la realidad. Ahora, ya analizando el proyecto, como ustedes le ven, el edificio se levanta del piso, pero no es una cuestión cosmética para nada. Eh, lo que hizo Mies básicamente es levantarle la altura necesaria para soportar las inundaciones que se producen por la crecida del río. El río, que pasa muy cerca de la casa, en ciertas épocas crece, sí, se desborda. Mies comenzó a averiguar con los vecinos, digamos, del terreno, habitantes de la zona, e hizo un trabajo exhaustivo de encuestas y reuniones con alguna de esta gente. Y claro, le dijeron que la altura máxima a la que crecía el río era 1,20. Por eso la casa está levantada 1,50 m del nivel del suelo. Esa es la razón por la que la casa está levantada. ¿Sí? Bueno, aquí se puede ver un poco la disposición del proyecto, que en realidad otra vez es engañosamente simple, y yo creo que esa es la razón por la que es también una obra maestra de la arquitectura. ¿Cómo se resuelve el proyecto? No es más difícil que lo que ustedes ven aquí. Hay una plataforma, una primera plataforma a la que se asciende por unas 4 escalones, que tiene como razón de ser básicamente volverse una terraza al aire libre para poder generar ahí una actividad social. Después, por un grupo adicional de escaleras, se sube un segundo porche, este sí ya cubierto. No me di cuenta, pero aquí hay un error, porque parecería haber una pared de vidrio. No, en realidad no hay nada. Es solamente un porche cubierto que sirve como vestíbulo de acceso a la casa, y después sí viene la caja de vidrio en una plataforma mucho más grande,
que está sostenida sobre unas columnas de tipo I de acero, ¿no? Unas IPNs, que además están lijadas, pulidas, pintadas varias veces hasta que quedaron perfectas, donde se perdía todo el rastro de la soldadura. Esta idea de estas 8 columnas que sostienen unas 2 losas y una caja como flotando, porque literalmente flota la casa sobre el suelo, es otra vez esa idea de la conformación del gran volumen unitario, ¿no? Una caja que además se desmaterializa por la presencia del cristal. Hacia el interior tenemos la presencia básicamente de 2 elementos sólidos. El gran núcleo central, que es el que aparece aquí, que yo les estoy señalando, en donde tenemos las áreas duras. Un baño, ¿sí? O los baños, digamos, la cocina por un lado y todas las instalaciones y los sistemas que la casa requiere desde el punto de vista del funcionamiento térmico. Por eso que les decía que no tiene tanto sentido eso de que ella no estaba contenta con la casa. Además que existen cartas y existen evidencias que se ven en los papeles del juicio, que ella se sentía muy cómoda y le gustaba mucho su casa. Pero bueno, ya no quiero profundizar más en esa polémica. Después, este núcleo central cumple con la idea de separar, por un lado, el gran área social, que es lo que vemos nosotros aquí, donde está una sala, que hay una chimenea, el comedor y la zona de estudio y estar, en esta parte de acá. Acá al fondo, detrás inmediatamente de la sala, está la cocina y esta parte que es el remate de la caja de cristal, tiene un closet que tiene doble servicio, uno para la sala y otro para el dormitorio, y la cama, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, no hay nada, ni siquiera hay puertas, con excepción de la de los baños, nada, no hay paredes divisorios, no hay tabiquerías, nada. Es decir, el espacio simplemente se va dividiendo por la presencia de los mobiliarios o de este núcleo, que eso es una característica de esa fluidez espacial que ya veíamos estaba presente en el caso de Mies desde el- los años 20, ¿no? Con proyectos como el Pabellón, que de pronto es el más conocido y más notorio, pero de todas formas con algunas de sus casas, sino que acá se vuelve como una cuestión más extrema, ¿no? Mucho más notoria y mucho más interesante. Bueno. Este es el interior de la casa Farnsworth. Fíjense otra vez la presencia del travertino, del mármol travertino en el piso, este material tan noble, tan lindo, que además le viene acompañando a Mies desde toda su vida prácticamente, ¿no? Porque él nació siendo cantero y creo que esa marca la tuvo siempre. Ahí se puede ver el gran núcleo central que está conformado por este trabajo fantástico con esta madera de encino que fue muy trabajada. Hay una cantidad de dibujos de detalle. Él mismo seleccionaba los materiales, tanto el travertino como la madera. Fueron motivos de una selección, incluso viajes para seleccionar el material y todo, ¿no? Entonces, era muy obsesivo. Obviamente, hay que decirlo, la arquitectura de Mies es costosa, es cara. La señora Farnsworth sabía de eso, porque Mies cuando llegó a Estados Unidos era un arquitecto famoso y era famoso también por eso. Entonces, claro, la disputa a veces creo yo que no tenía mucho sentido más allá de alguna cuestión personal que tuvieron los dos. No sé si ese fue el motivo. Pero en todo caso, me gusta mucho la presencia del gran plano de suelo y fíjense la sensación de la losa, ¿no? Que es
Está perfectamente acabada, totalmente horizontal, completamente blanca y con esa sensación tan, de tanta ligereza, ¿no? Como el plano flotando y obviamente la vista que es maravillosa, ¿no? Toda la naturaleza de este espacio apartado que prácticamente penetra todo el tiempo dentro del espacio arquitectónico. Eh, la, la foto que ustedes ven acá es naturalmente mucho más actual, ya no está la señora Farnsworth como dueña de la casa. Esto lo compró un inglés que tenía muchísimo dinero y que decidió comprar esta casa casi como quien compra un auto de colección. La volvió a amoblar y todo, la restauró prácticamente como cero. Y así es como se veía originalmente, con las sillones, con el mobiliario diseñado, todo por Mies. Aquí vemos la poltrona, el otomano Barcelona, las dos sillas que diseñaría para la casa eh, Tugendhat, la mesa X, todo es diseño de los escritorios, en fin. ¿Sí? Bueno, esta es básicamente la historia con la casa Farnsworth, que como les digo es una casa muy, muy famosa, pero que tiene mucho más que ver y me da más importancia para mí el tema de la arquitectura. Después, en esta misma época, construye otro de sus edificios icónicos, el famoso Crown Hall en el ITT, en Chicago, en el Instituto Tecnológico de Illinois, que es un muy buen antecedente para una serie de edificios de este tipo que él va a diseñar y que se van a hacer muy famosos. Ya van a ver ustedes que tiene mucho que ver con lo que pasa en la casa Farnsworth y tiene mucho que ver con lo que va a pasar hacia el final de su vida con la nueva Galería de Berlín, que será el último edificio que va a construir de regreso en Alemania. Y, y también tiene que ver un poco con la obsesión que él tenía con el tema de la construcción, esta aparente desmaterialización, porque en esta foto ustedes pueden ver es un edificio muy grande, eh, solucionado con un sistema estructural muy novedoso, típico sistema estructural utilizado para hangares y para fábricas y para edificios industriales, que en este caso se vuelve en el contenedor de un espacio enorme que además, y eso es lo que es también interesante, va a ser utilizado como facultad de arquitectura. La escuela de arquitectura del ITT funcionaba en el interior de este espacio. Entonces, es como que se lo estuviera haciendo para él mismo, porque él era quien estaba a cargo de esa escuela de arquitectura. Entonces, es casi que decide hacérselo para sí mismo. Y por eso creo que es importante y por eso creo que es interesante revisarlo. Como ustedes ven, se trata de otra vez un gran edificio horizontal, una gran caja cubierta prácticamente de cristal, en donde la idea es desmaterializar y crear este efecto doble. En el día, la caja de cristal se hace presente, el vidrio se hace presente gracias al reflejo producido por el sol, en fin, toma una presencia, cierta solidez. Pero por la noche, tarde y noche, cuando se encienden las luces, pasa exactamente lo contrario. El vidrio desaparece y toma este protagonismo el interior del espacio, que como ya vamos a ver también está resuelto bajo esta aparente contradicción, ¿no? La de la caja de cristal eh, clásica, ordenada, muy rígida, con los elementos de sostén muy bien evidenciados, y el núcleo central sólido, que en este caso pasa al subsuelo. ¿Sí? Aquí se puede ver en esta
serie de dibujos se puede apreciar con mucha claridad cuál es la solución del edificio. Tiene un subsuelo en donde, como ustedes pueden ver aquí abajo, sin esta axonometría, está resuelto con espacios, ¿no? Como aulas, como espacios de uso múltiple, como pequeños auditorios, en fin, se puede utilizar de muchas maneras estos espacios. Otra vez el gran núcleo, ¿sí? Que es justamente el que conecta a través de estas escaleras con una gran plataforma libre, donde lo único que tenemos son unas dos paredes que señalan el camino hacia las gradas y un elemento en la parte posterior en donde podemos ver un espacio de uso, digamos, ¿no? Bodegas donde se pueden almacenar una serie de dispositivos, mobiliario, etcétera, para el funcionamiento totalmente flexible y libre de esa planta. Entonces, esto puede funcionar como auditorio, puede funcionar como salón de clases, como sala de exposición, pueden funcionar varias cosas a la vez. Todo lo que necesita un espacio cerrado pasa en el subsuelo y todo lo que se puede dar de una manera libre pasa en la planta baja. Y entonces, todo este doble piso, este gran contenedor de doble servicio, está cubierto por este sistema. Fíjense, son otra vez 8 columnas, igualito que en la casa Farnsworth. Y de una forma muy similar a lo que pasa, por ejemplo, en el edificio de Bacardi en México o en la nueva galería de Berlín. Son unos pocos elementos estructurales, columnas, y unas vigas que básicamente sostienen desde la parte de arriba este plano, casi una tela, un elemento muy liviano que hace de techo. ¿Sí? Bueno, fíjense aquí ustedes pueden ver una foto de la construcción o el montaje del sistema estructural del edificio, en donde se puede ver claramente el esquema, ¿no? Estas poderosas vigas de tipo I, con un perfil en I, digamos, que además son unas vigas reforzadas de una altura importante, como se puede notar ahí, son vigas muy altas que deben tener alrededor de unos 50 o 2 metros de alto. Pero fíjense que el sistema es lindísimo porque de la viga se descuelgan estas piezas en donde se vuelven a montar otras vigas y que son las que van a soportar el techo, la cubierta del edificio. Entonces, a diferencia de lo que normalmente solemos hacer los arquitectos, que dejamos la viga embebida para que sostenga una losa o los entrepisos, lo que hace Mies es dejar la viga por sobre el nivel de la losa para que la losa sea colgante, ¿no? Como una suerte de puente colgante. Y desde ese punto de vista hace, otra vez volviendo al esquema de la honestidad, de la verdad constructiva que tanto defendió en su carrera, esto es una muy buena evidencia de aquella filosofía. La viga se muestra como parte de la composición, es muy clara mostrando cómo funciona el sostén del edificio y lo utiliza incluso como elemento compositivo del edificio. Acá otra vista del acceso, fíjense otra vez el sistema de la doble plataforma con estas graditas flotantes elevadas que, que ya había utilizado en la casa Farnsworth y que acá también conforman básicamente la misma idea, ¿no? Una plataforma de preámbulo y una escalera que accede al edificio. Otra vez el uso de la madera de encino, esa madera clara que se puede ver en este par de elementos que son los únicos que aparecen en toda esa planta libre, ¿no? Los dos muros de izquierda y derecha de la foto que sirven para marcar las escaleras que bajan al subsuelo
y el muro del fondo que tiene el núcleo de servicios. El edificio, como se levanta de la misma forma que se había levantado la casa Farnsworth, acá, en vez de dejarle en el aire, este espacio es utilizado como ventanas para iluminar todos esos espacios que están en esta suerte de subsuelo, ¿no? Es decir, no es un subsuelo ciego y cerrado, sino más bien que tiene una iluminación a través de una muy buena, es una generosa ventana alta eh, que permite satisfacer, es decir, son espacios completamente habitables. Ya por el interior, lo que se puede ver es esto, ¿no? Fíjense ustedes. El mismo esquema, una cosa que ya la habíamos visto un poco en la casa Farnsworth, que se podía de alguna forma ya intuir en el mismo pabellón alemán o en el caso del proyecto que él tenía para la Feria de la Construcción de Berlín. Fíjense, es el gran plano del techo que se siente ingrávido, ¿no? Muy volátil, muy etéreo, frente a toda la superficie de cristal que es prácticamente una cortina de vidrio. Eh, a los lados se pueden ver todas las mesas para el funcionamiento de los talleres de arquitectura, porque se funcionaba como un taller de arquitectura. Sí, aquí podemos ver una foto de la época, ¿no? Cuando el edificio estaba siendo ocupado por la Facultad de Arquitectura y entonces lo que tenías es las mesas de taller, los estudiantes dibujando y haciendo sus trabajos y estos muros que funcionaban para hacer exposición, para colgar láminas, en fin. Fíjense, es muy linda la resolución de las fachadas, ¿no? Porque el vidrio tiene esta capa opalescente hasta cierta altura que impide una relación muy directa y una irradiación solar muy fuerte y unas persianas que se levantan en la parte superior. Creo que estaba muy bien trabajada, creo que fue muy bien resuelta por mí es de este edificio, ¿no? Y vamos acercándonos al que creo yo que es un buen final para el tema, el famoso edificio Seagram que construyó en Nueva York en el año 58. Este edificio lo construyó en conjunto con Philip Johnson. Philip Johnson ya se había involucrado eh, en el trabajo con Mies. Él obviamente le admiraba mucho, como les dije. Y es más, desde el propio Philip Johnson, el que de alguna forma influye en los dueños del proyecto para que le contraten a Mies. Es casi como que él había empujado para que le contraten a Mies y de alguna forma él tener la oportunidad de trabajar en equipo con Mies van der Rohe. ¿Qué hay que decir de este edificio? Bueno, hay muchas cosas. La primera está el hecho de que em, de alguna forma se constituye en el paradigma de ese sueño del volumen único, del paralelepípedo único, que Mies venía soñando desde toda su vida, ¿no? No, no porque el proyecto del Lakeshore Drive no haya tenido esa condición, pero la importancia del edificio en cuanto a tamaño, primero es un edificio de, este, creo que tiene 50 y pico de plantas, es decir, es un edificio importante, es un rascacielos. Además está ubicado en la ciudad más importante de los Estados Unidos, pues en Nueva York, y además está en Manhattan, sobre una de las avenidas más importantes de la ciudad. Además, Mies logra algo que es interesante porque para la época, acuérdense ustedes, hay edificios como el Empire State, como otros edificios que si bien son edificios de las primeras décadas del siglo XX, esa es como que la forma típica de construir en los Estados Unidos durante esos años. Y Mies propone una cosa que es totalmente diferente. Primero,
no ocupa la totalidad de la manzana, sino que le deja al edificio, le retranquea y da espacio para esta gran plaza de acceso que tiene unas dos fuentes de agua que permite una cosa que es un poco rara en Nueva York, que es la apreciación del edificio. Lo que pasa es que los edificios de Manhattan son tan altos y como ustedes pueden ver en los edificios vecinos, esta conformación de gradeo es muy clásica, muy típica de la ciudad, ¿no? Entonces, ellos tienen una normativa que es un poco extraña para nosotros, pero que ellos la vienen utilizando desde hace muchísimo tiempo. Realmente es una reglamentación que comienza a finales del siglo XIX, que tiene que ver con construir en altura, pero sin robar el sol. Entonces, se hacen unos estudios solares que casi siempre determinan que los edificios terminen haciendo estos escalonamientos, como el edificio que ustedes pueden ver a la izquierda, ¿no? Son edificios gradeados. Lo que hace Mies es notable porque cuando uno camina por estas aceras en Manhattan, es muy difícil que puedan percibir la presencia total de un edificio. Los edificios se ven desde lejos, no desde cerca. En cambio, lo que hace Mies al retranquear el edificio y dejar esta gran plaza pública por delante del edificio, hace que tú puedas apreciar el edificio Seagram desde el propio predio. Eso es una cosa que a este edificio le hizo muy famoso, ¿no? Después, claro, está también el uso del material, porque utiliza este aluminio y acero junto con un vidrio de tono bronce que le dan este color tan llamativo, ¿no? Es un edificio que le otorga a una ciudad ciertamente muy pálida, cierta calidez. Es un edificio muy sobrio, muy elegante y que además se convirtió en un edificio muy exitoso porque era muy caro, ¿no? Era muy caro comprar oficinas de aquí y se vendió relativamente fácil y rápido, haciendo que los promotores pues se ganaran un muy buen dinero con la idea y esto también le permitió a Mies que le contraten para hacer edificios de este tipo en varios lugares. En Chicago, en Toronto, en Vancouver y en algunas ciudades, este arquetipo del edificio Seagram se volvió a construir y se volvió como que una firma de Mies y de lo lucrativo que puede llegar a ser contratar un buen arquitecto en ese momento en los Estados Unidos. Ahora, bueno, el edificio, como ustedes le ven, es muy lindo, es este monovolumen que otra vez repite este esquema de elevar como a través de esta planta semilibre, si ustedes quieren, en donde las columnas quedan expuestas, entonces son unas columnas eh, de importantes dimensiones, una caja de cristal que se vuelve una especie de espacio intermedio y el núcleo duro, en este caso el núcleo de servicio y sobre todo de ascensores, que claro, en el día, como ustedes pueden ver en la foto, se siente así medio extraño, ¿no? Porque como que no se logra ver bien lo que pasa detrás del vidrio gracias a los reflejos. ¿Qué es esta cosa que le gustaba tanto a mí? Es de las piel de cristal, ¿no? Que durante el día tenía mucho peso, mucha consistencia, pero en la noche en cambio desaparece. Y bueno, aquí sí el famoso Corting Wall, que ya le hizo tan famoso a Mies, que además es motivo, como ustedes van a ver, de un detalle muy trabajado por el propio Mies para poder lograr la solución técnica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense ustedes, este es el momento de la construcción del edificio Seagram. Fíjense los edificios de los lados, ¿no? Entonces, crece como uno de los grandes rascacielos de la época.
¿sí? Aquí se puede ver el edificio del Hotel Astoria, ¿sí? Que ya no está. En el que ustedes pueden ver la, la forma en que los grandes rascacielos de Manhattan se hacían. Este escalonamiento que les contaba, ¿no? Entonces, esto ustedes lo pueden ver tanto en el Waldorf Astoria, como en el Empire State, como en el edificio Chrysler y cualquier otro rascacielos de la misma época de los Estados Unidos. Entonces, esta idea del edificio como un zigurat, ¿no? Que crece como una suerte de pirámide. Y en cambio, claro, una torre como la de Mies que rompe completamente con el esquema de la ciudad, pero total y absolutamente, fíjense ustedes, genera un gran vacío. Hay un autor que se llama Pier Vittorio Aureli que habla de archipiélagos, ¿no? En un libro que se llama La posibilidad de una arquitectura absoluta. Él dice que hay edificios que crecen, hay proyectos que crecen como islas, ¿sí? Y toma como ejemplo justamente el edificio Seagram porque dice, genera una playa el edificio que le permite un contacto con la ciudad. Y claro, este retranqueo hace que tú puedas, le da perspectiva al edificio, ¿sí? Otra cosa que es interesante de, de esta fotografía es que se puede ver claramente una de las grandes innovaciones de este edificio, que es el sistema constructivo, ¿no? Sigue creciendo el edificio, incluso acá ustedes pueden ver en la última parte, están armando la estructura de uno de los pisos, mientras que desde abajo ya se está colocando el curtain wall. Es decir, la optimización del proceso constructivo que a la larga determina en un edificio de este tamaño, de esta escala y en este lugar, es determinante por el tema del manejo y optimización económica del edificio. Entonces, se puede ir terminando el edificio mientras se sigue construyendo en la parte de arriba e incluso, hay que decirlo, ni siquiera está terminado, que le falta todavía. Entonces, se va construyendo piso por piso y se lo puede ir terminando. Esto, obviamente, como sistema es muy interesante, sobre todo para quien hace de promotor, ¿no? Para quien financia y pretende sacar ganancias del edificio. Y esto es lo que pasa en cambio al interior, que evidencia muy bien esa característica que yo les decía hace un rato sobre esta conciliación de estos dos aspectos, en principio contradictorios, ¿no? La extremada ligereza de la piel de cristal, ¿sí? Y el peso de los núcleos. Eh, junto con la idea de resaltar la realidad constructiva. Eso se puede ver en esta imagen y por eso se las quería mostrar. Fíjense ustedes, estas que aparecen forradas en este color más oscuro, que están forradas del metal bronce, ¿no? Es el metal con el que está resuelto todo el edificio, son las columnas. Y a pesar de que están en la misma caja, porque estas son las cajas de ascensores, Mies no las desaparece, sino que las hace evidentes. Y el resto, las cajas en sí misma, están recubiertas por otra vez el mármol travertino, ¿sí? Que le genera mucha nobleza, que le genera mucho, le genera esa masa necesaria para poder entenderse como núcleo del edificio, ¿no? Entonces, esto pasa en todos los pisos. Y de ahí en más, el espacio es libre, como ustedes le ven acá. Tienes unas gradas en las que accedes, aquí tienes el espacio para el control de ingreso y prácticamente se ve al otro lado, ¿no? En el edificio que es gigante, uno puede ver la presencia de la ciudad y de la calle y la conexión con el contexto siempre, ¿no? Eso es una cuestión que
siempre será notable. Finalmente quería mostrarles esta imagen que muestra el sistema, toda la capacidad inventiva desde el punto de vista del detalle de Mies van der Rohe. Este es un detalle muy popular, muy conocido, lo han utilizado mucho y si se lo ha utilizado tanto es porque se lo ha repetido también mucho. Entonces, fíjense ustedes, aquí se puede ver todo lo que Mies hace o manda a hacer para poder hacer el edificio, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay una viga o hay un perfil de tipo H, en este caso de acero, que está embebido en una columna de hormigón. Y esa columna de hormigón al mismo tiempo tiene otra, otro elemento metálico que le conforma, es decir, que le encierra al propio hormigón para que desde el interior, que está acá donde yo estoy señalando, no se vea. Después vienen estos elementos metálicos de sostén que cierran el, el, el elemento y que dan sostén a una subestructura que está conformada por estos perfiles tipo I más pequeños y que sostienen el sistema de anclaje para el muro cortina, ¿sí? Que aparece ya en esta parte de aquí. Y aquí se puede ver la viga tipo I con el sostén y aquí anclado la perfilería del muro cortina. Lo que ustedes ven aquí como estas mallitas no son otra cosa que los sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado del edificio que se pegan hacia el vidrio y que le impiden que el vidrio se empañe y además climatizan el interior. Finalmente, una cosa que le gusta muchísimo a Mies y que es un motivo especial del detalle es este recubrimiento que conforma una estructura de sostén y que le da esquina al edificio y que ya le vamos a ver en una foto, le da el remate, ¿no? Para esto que podría haber sido un remate muy sucio, muy, porque tiene tantos elementos y porque tiene es decir, era un espacio en donde podía haber salido mal muchas cosas. Lo que hace Mies finalmente es recubrirlo con una última membrana de metal que le conforma una piel de acabado, ¿no? Y que se ve así. ¿Sí le ven? Entonces, es un detalle muy limpio, muy bien logrado. Aquí abajo vemos la columna de hormigón, ¿sí? Y fíjense, las losas llegan solamente hasta un punto. Aquí aparece este detalle de esta recubrimiento metálico que de alguna forma agarra toda la complejidad del sistema. Y a partir de aquí tenemos los soportes hechos de un perfil I que son los que finalmente sostienen todo el Corten Wall. Bueno, creo que hasta ahí se acaba. Eso es un poco lo que quería comentarles con respecto a Mies van der Rohe. Es junto con Le Corbusier, como les había dicho desde ya inicios de la clase, cuando empezábamos el semestre, son los dos grandes maestros, no son los únicos, pero es que yo prefiero tener este nivel de profundidad con estos dos autores porque de alguna forma representan, creo, el espíritu de la arquitectura moderna de manera general, con todas las variaciones que seguramente vamos a topar y que hemos hablado durante todo este semestre. eh, Hay grandes maestros de la arquitectura, innegablemente, pero estos dos arquitectos, como les digo, de alguna forma resumen ese espíritu moderno, tanto desde el punto de vista filosófico y de pensamiento, como también desde la calidad estética y el producto final de sus obras. Y eso es un poco lo que yo quería comentarles. Listo, chicos. No sé si alguien tiene preguntas o consultas con respecto al tema. No. A ver, ¿qué dices, Daniel?
¿Tienes preguntas, Daniel? Daniel Villarreal. Ahí se me escucha. Ahí se te escucha. Ya. Arqui- Respecto a Le Corbusier y a Mies van der Rohe, ¿ellos tenían algún ingeniero aparte o ellos mismos diseñaban los planos estructurales? No, no, no. Trabajaban con diferentes ingenieros calculistas. Lo que pasa es que a diferencia de lo que a veces puede pasar acá, porque aquí también debe ser así, el respeto a las profesiones en Estados Unidos, en Europa, es una cosa muy seria. Tú no puedes hacer cálculo estructural a menos que estés formado y que tengas el derecho legal para poder hacer el diseño. Tenían una lógica constructiva naturalmente. Sí, ellos proponen el uso del material, qué tipo de estructura quieren, pero el cálculo tiene que ser hecho por un ingeniero. Obviamente está siempre muy guiado por el arquitecto, ¿no? Siempre muy guiado. Y así debería ser normalmente. Los ingenieros en realidad deben someterse a quien diseña el edificio, ¿no? Ellos deberían generalmente. Lo que pasa es que a veces en nuestro medio eso está muy mal entendido y los ingenieros tratan de imponer, cuando ellos no deberían imponer. Si la arquitectura es buena, ellos deberían responder al requerimiento arquitectónico y nada más. No sé si alguien tiene más algún comentario. No. Bueno, chicos, entonces ya pueden, si quieren, desconectarse de la clase.